¿cómo están en el día de hoy? Yo soy Esili, bienvenidos a mi canal. Hoy vengo a traerles un vídeo lleno de energía, de buena vibra y de muchísima alegría, ya que hoy vamos a hablar de Anaís Apié, la metresa de las 7 vueltas. En este vídeo vamos a hablar de esta alegre y coqueta metresa, patrona del amor, patrona de la familia y de la fertilidad. No hay que fiarse del encanto y la risa de Anaís Apié. No se piensen que por ello se trata de una metresa o de un misterio débil, sino todo lo contrario. Hay que prestarle mucha atención cuando sube en cabeza y hay que ser muy disciplinado cuando ella esté cerca, ya que es un misterio muy meticuloso y muy perfeccionista a veces. Con su encanto, su alegría y su seducción, siempre consigue todo aquello que se propone. Y asimismo sucede con sus hijos e hijas. Siempre digo que es de vital importancia tener la seguridad, la certeza de que en verdad se quiere rendir culto a los misterios, honrándolos montando altares. Siempre es así, en todos los casos, con todos los santos y misterios. Pero hay que decir que en el caso de Anaís Apié hay que mirarlo aún con más lupa. Anaís Apié es una de las metresas más poderosas con las que contamos en nuestra sagrada y bendita 21 división. Así que hay que prestar muchísima atención a la hora de rendirle culto. Son muchas las personas que opinan que es mejor no rendirle culto a Anaís Apié si uno ya no es un iniciado y un entendido de la 21 división. Como ya me habrán oído decir en otras ocasiones, vale más no empezar a rendir culto a los misterios montando altares si uno no tiene la certeza y la seguridad de que esto va a ser algo de manera permanente y habitual. Ni a Anaís Apié ni a ninguna de sus vueltas le agrada que se le monte un altar y que de un día para otro se le retire. Sus colores son el amarillo como color predilecto, pero también puede utilizar el color rosado. Al pertenecer a la división blanca, la podremos poner en la zona más alta del altar junto con su compañero Belie Belcán. En esta ocasión les voy a mostrar cuáles son aquellas ofrendas que nunca faltan en el altar de Anaís Apié en los días de cada día. Luego, cuando nos acerquemos al día de su festividad, ya les comentaré cuáles serían las ofrendas ideales para esa fecha tan especial. Pero en el día de hoy nos vamos a centrar en cuáles son aquellas cosas que, a mi entender, no deberían faltar nunca en su altar. Varias cositas que tienen que tener en cuenta a la hora de montar el altar a Anaís Apié es que las ofrendas que estén tapadas siempre irán dirigidas a lo que son sus vueltas. Las ofrendas que estarán en copa estarán destinadas en exclusiva a Anaís Apié. Otro detalle muy importante en el caso de su altar son los aromas, los olores. Es muy importante que esté todo realmente limpio, realmente ordenado y muy oloroso, porque eso para ella es muy importante. Así pues, ya teniendo en cuenta estos detallitos, ya es el momento, claro que sí, de empezar a mostrarles cuáles son las ofrendas que yo en particular le pongo a Anaís Apié en su altar. Como a estas alturas ya sabrán, para mí es muy importante ponerles agua limpia y pura en el altar a todos y cada uno de los misterios. A las vueltas de Anaís Apié le encantan la cerveza, igual que a Anaísa, así que es muy importante que la cerveza nunca falte en el altar. La cerveza en copa siempre irá dirigida a Anaís Apié. No se olviden, siempre hay que rociarla con perfume. El refresco amarillo es uno de los refrescos favoritos de Anaís Apié, así que este refresco no puede faltar nunca. Teniendo en cuenta que tanto el color amarillo como el color rosado son los dos colores de Anaísa, en especial el amarillo, ya lo saben, pero el rosado también le agrada. Por ese motivo, a mí me encanta ponerle el refresco rosado en el altar. Una bebida que le gusta mucho a Anaís Apié es la sidra, así que siempre procuro obtenerle una botellita en su altar. A Anaís Apié le gusta fumar, así que me gusta mucho ponerle de ofrenda sus cigarrillos favoritos. Como metresa bien coqueta que es, le gusta mucho irse mirando en los espejos, así que me he asegurado de que no le falte en su altar un buen espejo de mano. He buscado uno que sea bien delicado, que sea bien bonito, porque para ella lo estético es muy especial. Y este
Es su perfume. Anaïs de Cacharel es el perfume que tiene en su altar. Hay que decir que se le puede ir alternando junto con otros. No importa, haya lo que realmente le agrada, es que se tome el momento, la dedicación de ir a buscar ese perfume para ella y que cuando ella suba en cabeza nunca falte. Otro formato de perfumes que le va a encantar a Anaïs Appieh son los perfumes artesanales. Y aquí les traigo algún que otro ejemplo para que vean más o menos cómo queda en presentación. Como ya saben, todo lo bonito, todo lo estético a ella le encanta y le fascina. Así que es muy importante, claro que sí, el perfume tiene que hacer un olor muy agradable, tiene que estar hecho de una manera especial con toda nuestra buena vibra y nuestra buena energía, pero también es muy importante la estética, así que buscar botellitas y cositas así que ya sabemos que le van a encantar será todo un acierto. Me encanta ponerle flores naturales a Anaïs Appieh en su altar. Me encanta porque a ella le fascina. Así que es algo que me encanta hacerlo. Siempre jugando con sus colores, el amarillo y el rosado, aunque también se puede combinar con el color blanco. Sobre todo, la luz no puede faltar nunca en nuestros altares. Ustedes eso ya lo saben. Así que, cómo no, velas y velones de colores amarillo y rosados para que ella esté feliz, a gusto y muy alegre en su altar. A Anaïs Appieh le encanta todo lo bonito, le encanta todo lo estético, así que me he tomado un tiempecito para hacerle estas pequeñas decoraciones para su altar que sé que le encantarán, sobre todo porque están perfumadas con mi perfume habitual.
Con este servicio tendremos muy contentas a Anaísa Pie y todas sus vueltas. Anaísa, Anaísó, Anaísa Similó, Anaísa Pie, Anaísa Guineloa, Anaísa Dantopié y Anaísa Sangriñé. Esas son las vueltas de este fabuloso y poderoso misterio. Con este altar tendremos tanto satisfecho a Anaísa Pie, la vuelta principal, como a todas sus vueltas. ¿Qué les ha parecido el vídeo de hoy? Yo lo he disfrutado y estoy segura de que a Anaísa Pie y a sus vueltas le fascinará. Se estarán preguntando qué han sido esas cositas que he ido poniendo que no les he dicho nada y el motivo, por qué las he puesto. Bien, una de esas cositas que he puesto y no les he comentado son los pétalos de flores disecadas. Estos pétalos vienen teñidos con el color rosa, que como ya saben es uno de sus colores, y también vienen con un aroma muy especial, viene con una fragancia muy intensa, así que principalmente utilizo esos pétalos para perfumar su estancia, para perfumar su altar. Otra cosita que he puesto con mucho cariño es la fuente con agua y flores. Esa fuente la he puesto por dos motivos. El primero, para decorar y perfumar su estancia. Y en segundo lugar, por si la metresa sube en cabeza y quiere refrescarse, tenga un agua digna de ella. Ahora sí, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Por ahora me despido. Hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima semana. Bonsoir la société.